La prueba de huecos. Hola, mi nombre es Armando y vamos a hablar sobre la prueba de huecos. La prueba de huecos principalmente es una técnica que se utiliza en las estadísticas y análisis de datos donde se tienen a partir de dos variables principales. Se van a analizar estas dos y cuál es su objetivo. Bueno, su principal objetivo es determinar si estas tienen alguna relación entre ellas y si son dependientes o independientes una de la otra. Esta prueba se utiliza en el contexto de tablas de contingencia, donde se utilizan principalmente matrices donde se van a analizar estos datos y se va a saber la frecuencia de la ocurrencia de estos datos categóricos. Su importancia radica en su capacidad para analizar tablas de contingencia, validar hipótesis, tomar decisiones, segmentar mercados, investigar relaciones en ciencias sociales y respaldar políticas públicas. Pero también es esencial en la estadística para determinar si dos variables categóricas están relacionadas o si son independientes. Para el procedimiento, primero tenemos que definir las hipótesis. Tenemos una hipótesis nula, la cual se marcará como H0. Aquí las dos variables son independientes. Después tenemos la hipótesis alternativa, que se marcará como H1. Existe una asociación entre las dos variables. Después hay que crear una tabla de contingencia. Primero se construye una tabla que muestre cuántas veces aparecen las combinaciones de categorías de ambas variables. Después hay que calcular las brechas o los huecos. Entonces primero se identifican las celdas vacías en la tabla que pueden sugerir independencia o asociación. Después de esto tenemos que seleccionar una estadística de prueba. Se elige una estadística adecuada como el de Chi cuadrado o el de estadístico G de Goodman y Kruskal, basada en el tipo de datos y el tamaño de la muestra. Y finalmente se realiza la prueba de significancia. Compara la estadística de prueba con una distribución bajo la hipótesis nula y si es significativamente mayor, se rechaza la hipótesis nula en favor de la hipótesis alternativa, lo que indica una asociación significativa entre las variables categóricas. El intervalo de confianza es una técnica estadística que se utiliza para estimar un parámetro poblacional desconocido, donde se inicia definiendo un intervalo de prueba alfa y beta, en donde alfa y beta equivalen a 0,1. Posteriormente, se construye una secuencia binaria de unos y ceros, donde se asigna un 1 si el RI pertenece al intervalo alfa y beta, y un 0 si no pertenece a dicho intervalo. El hueco, o se le llama hueco, a aquel valor definido por el número de ceros existentes entre los unos consecutivos. La frecuencia del último intervalo se puede calcular mediante la diferencia entre la suma del total y la suma de las frecuencias esperadas de los intervalos anteriores. Si se desea calcular el intervalo de confianza, se puede utilizar la buena tabla que mostramos aquí abajo, n0,1 de los valores z. A continuación les hablo sobre el intervalo de confianza, que se define como el rango de valores que encierra el parámetro poblacional con un nivel de confianza determinado. Por ejemplo, si se desea calcular el intervalo de confianza del 90%, se debe de buscar en la tabla n,01 el valor de z que deje a su izquierda, un porcentaje del 95%, o que es lo mismo, un área igual a 0,95. Si se tiene un 80% de confianza, se sabe que un 20% se queda fuera, lo que es equivalente a alfa igual a 20%, por lo que alfa entre 2 queda igual a 10%, que este valor significa lo que queda cada lado del nivel de confianza del 80%. Entendiendo esto, se puede utilizar la tabla N01 para calcular el intervalo de confianza, como se lo mostramos a continuación. Continuamos con un ejemplo de mi compañera Frida. Vamos a hacer un ejemplo donde tomaremos estos 50 números para trabajar con ellos. Ese sería nuestro primer paso. El paso 2, vamos a definir los intervalos de alfa y beta. Y en el paso número 3 podemos elegir nosotros cualquier número, pero siempre beta tiene que ser mayor que alfa. En este caso alfa vale 0.3 y beta 0.8, cumpliéndose el paso 3, que tiene que ser mayor que alfa.
Después, en el paso número 4, hacemos una condición para generar el conjunto S que esté entre 0 y 1. Para eso vamos a hacer un if, donde se diga que si alfa es menor que R y menor que beta, S va a ser 1, pero si no, else, en la parte del else, S va a ser igual a 0. Tomando en cuenta el primer número, si la condición se cumple, entonces el número es 1. Haciendo esto mismo con todos los números, los 50 números que mencioné antes, vamos a obtener esta secuencia de unos y ceros. Y para sacar los huecos que tiene toda esta secuencia de unos y ceros, vamos a tomar en cuenta que para que tú puedas saber cuál es un hueco, tiene que haber dos unos consecutivos. Por ejemplo, aquí vemos que es 1, 0, 0, 0, 1. Entonces, los ceros que hay entre esos dos unos, ese es un hueco. Y así con todos los demás. Por ejemplo, en el siguiente serían también los 3 ceros, serían un hueco y así. Después, en el paso número 6, se van a ir definiendo los tamaños de los huecos de acuerdo a los ceros que tenga entre cada uno consecutivo. Como ya vimos que es entre un 1 y el otro 1 son 3 ceros, entonces su tamaño va a ser de 3. Y los demás también. Por ejemplo, hay unos que son, ahí viene un 1 consecutivo de otro, pero no hay ni un 0, entonces su tamaño es de 0. Y para poder calcular la h es la cantidad de huecos que hay. O sea, contamos los huecos que ya hicimos, que en este caso eran 25. Y pues ya, en el paso número 8 ya nos ayuda esto a obtener la frecuencia esperada con la fórmula, para después utilizar la siguiente fórmula de chi cuadrada, que como ya vimos, nosotros ya calculamos h, que equivalía a 25, beta y alfa también, y solo hacemos esta fórmula, nos ayuda a obtener las frecuencias esperadas si es que no se nos llega a proporcionar en la fórmula de chi cuadrada.